Hoy vamos a hablar acerca de la simulación de carburizado. El objetivo, pues, es darles a conocer esta característica que existe dentro del programa Deform, que es un programa principalmente para simulaciones de formado, pero también podemos hacer simulaciones de tratamiento térmico. Nuestro programa Deform tiene todo este rango de aplicaciones. Entonces tenemos desde la fabricación de más básica de formado, ¿verdad? Entonces nosotros empezamos después de que tenemos el lingote de fundición y principalmente el programa se desarrolló para forja en más o menos 1998 por ahí. Se libera la primera versión de tratamiento térmico y ahí tenemos la posibilidad de hacer diversos tratamientos térmicos. Ahorita lo vamos a abordar, pero también hay posibilidad de hacer y evaluar otros procesos, ¿no? Entonces, también se pueden evaluar inclusive la fabricación de manufactura aditiva de piezas de metal. Entonces, es muy diverso el campo de aplicación que hemos encontrado para el software. Llevamos 25 años de representarlo en México. Nuestro objetivo es que el tratamiento térmico es determinar microestructura y propiedades. Los cuestionamientos que nos abordan en el tratamiento térmico es si vamos a tener distorsión, si habrá esfuerzos residuales que comprometan el desempeño del producto en el uso, si habrá agrietamientos debidos al tratamiento térmico. Entonces, aquí el chiste es reemplazar en los ensayos físicos por ensayos virtuales a través de la modelación. También es entender cómo se desempeñan o qué efecto tienen las variables de material, visualizar la evolución de microestructuras, predecir en los casos donde tenemos datos el tamaño de grano y sus propiedades, y las propiedades del material, obviamente, y también es desafiar las reglas de dedo. Muchas de las reglas de tratamiento térmico son básicamente reglas que nos dicen, bueno, tú tienes que esperar tanto tiempo para como tiempo de empape, y entonces, y lo hacemos en base al espesor del material. Y en una situación donde queremos ahorrar energía, lo que necesitamos es básicamente empujar los límites establecidos por las reglas de dedo y a través de utilizar programas de simulación. Y también la otra es optimizar el proceso de tratamiento térmico, ya sea que queremos optimizar en el caso de carburizado, tal vez queremos optimizar la profundidad de capa o tal vez queremos optimizar la distorsión que ocurre después del carburizado. Entonces hay diferentes maneras de abordarlo. Para nosotros poder modelar el proceso de tratamiento térmico, tenemos que considerar los efectos térmicos, los efectos de cambios de microestructura y los efectos de deformación y esfuerzo y deformación. Ahí se me perdió una sigma, no sé dónde anda. Creo que a la hora de cambiar de formato se me perdió la sigma ahí. Es que acabo de reformatear la presentación y creo que por ahí perdí una sigma, pero el chiste es que tenemos que tomar en cuenta efectos, por ejemplo, de calentamiento adiabático, de expansión térmica, efectos de transformación de fase, precipitación, el efecto del calor latente de transformación, recristalización dinámica y la plasticidad debida a la transformación, ¿sí? Entonces, tenemos que tomar todos estos en cuenta. Entonces, para hacer esto, lo que vamos a hacer es un tratamiento térmico, pues se hace en un determinado periodo de tiempo. En ese periodo de tiempo, lo que vamos a hacer es vamos a dividir ese periodo de tiempo en pequeños pedazos y vamos a analizar cada pedazo de tiempo, ¿sí? Para ir viendo la evolución que va ocurriendo en el material, tanto en cambios microestructurales como en cambios de temperatura, ¿sí? Y entonces vamos ahí obteniendo de esa manera. A su vez, la geometría del producto que nosotros estamos analizando se va a dividir en pequeños elementos que le llamamos un mallado, que es donde vamos a analizar pequeñas fracciones de material y su interacción entre ellos, ¿verdad? Dependiendo de dónde esté, si están en la superficie
o a una determinada distancia dentro de la pieza a partir de la superficie. No olvides apoyarnos con un like. Suscríbete para recibir notificaciones de nuestros webinarios. Dentro de los procesos que podemos simular, para los aceros al carbono, podemos simular los procesos de normalizado, recocido, carbonizado, el temples, revenidos, relevado de esfuerzos. También ahora podemos también simular el nitrurado. Aquí todavía no está actualizada esta imagen. Lo que está marcado como verde es que tenemos la infraestructura, el modelo ha sido implementado y hay varios ejemplos de validación. Sí, aquí estamos hablando de que la parte de tratamiento térmico, pues ya tiene alrededor de 20 años, 25 años que fue validado, ¿no? Entonces, no es algo nuevo en cuanto a la parte de modelación matemática. Obviamente, el software evoluciona cada año más o menos y se liberan versiones actualizadas. Ahorita estamos en la versión 2014. No 2014, disculpe, es la versión 14. Las partes marcadas en amarillo, que es principalmente para aleaciones no ferrosas, ¿sí? La infraestructura está implementada, pero el modelo requiere desarrollo. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor requerimos investigación para obtener constantes de las variables del modelo, ¿sí? O algunos exponentes, algunas cosas que no están del todo documentadas en la literatura. Entonces hay que obtenerlas, ¿sí? O hay muy pequeños casos reportados en la investigación y entonces requiere que para abordarlo habrá que hacer experimentación adicional. Entonces, para modelar la carburación, primero pues vamos a ver qué es, ¿verdad? Yo me imagino que los asistentes tienen algo de experiencia, por lo menos interés. Entonces, la carburización es un proceso que introduce carbono en una aleación ferrosa sólida. Y lo que hacemos es calentamos el metal en contacto con un material carbonoso o un medio carbonoso, ¿verdad? O un medio carburante. Aquí ya es un problema la traducción, me parece. Pero en esencia lo que tenemos es una atmósfera en proximidad con el material, ¿verdad? Que queremos carburar. La temperatura generalmente es superior a AC3, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver el diagrama hierro-carbono y entonces ahí voy a procurar explicar a qué temperatura nos estamos refiriendo para aquellos que sea nuevo para ustedes. Y en particular tenemos que mantenernos arriba de esta temperatura. ¿Por qué? Porque tenemos que lograr que ese carbono entre en solución dentro de la estructura cristalina del material, ¿no? Sí, o sea, y entonces para eso pues necesitamos irnos a esa temperatura. Y la combustión química de las capas superficiales es alterada, ¿sí? Es decir, aquí tendríamos, por ejemplo, normalmente empezamos con un material de bajo carbono, ya sea, por ejemplo, bueno, típicamente son 8620, 4320, 5110 y ese tipo de materiales, tienen manganeso y molibdeno, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es poner más carbono en la superficie. Y para poder básicamente atraparlo ahí, hacemos un proceso de enfriamiento rápido, de manera que se quede atrapado en la estructura finalmente, ¿no? Lo que estamos haciendo es, en esencia, si teníamos como material inicial un 8620, tendremos como material final en la superficie un 86 80, un 86 60, dependiendo de cuánto carbono difundamos, serían las propiedades mecánicas que va a tener esa capa, ¿no? Y el objetivo de que nosotros buscamos es tener una capa dura y resistente, ¿sí? Generalmente para aplicaciones donde el elemento va a estar sometido a una alta fricción, ¿sí? Entonces, es un proceso relativamente económico comparado con otros procesos. Es un proceso
donde la complejidad de la superficie puede ser bastante intrincada, ¿verdad? Sí, y aún así podemos lograr, lograr la deposición de esa capa. Hay procesos alternativos de endurecimiento de capas superficiales, como viene siendo el tratamiento de endurecimiento por inducción, pero en general esas geometrías son un tanto más regulares, ¿va? Porque pues por como se manifiesta el campo magnético, es más efectivo para geometrías suavizadas, ¿no? En el carbonizado, pues básicamente, como tenemos la atmósfera, la atmósfera o el medio alrededor del material, ¿sí? Entonces, tenemos cubierto básicamente toda la superficie y entonces no habrá problema, ¿no? Y aquellos lugares donde no queramos que haya ese recubrimiento o ese carbonizado, les podemos poner una máscara y evitar que ocurra la difusión de carbono. Entonces también nos da esa flexibilidad. Una de las cosas importantes es que este proceso tiene menos distorsión que otros procesos para los aceros que son endurecibles por temple, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque el centro, que es una cantidad significativa de material, se mantiene suave, ¿sí? Y solo estamos endureciendo la superficie, ¿no? Entonces, realmente las distorsiones son pequeñas, sin embargo, hay aplicaciones como en el carbonizado de engranajes, donde las tolerancias son muy precisas o deben ser muy precisas, la distorsión que llegamos a tener sí puede ser algo importante. Pero la simulación nos permite determinar la magnitud de esas distorsiones y hacer correcciones tal vez en el tratamiento térmico, hacer variaciones o interrupciones en la deposición de carbono. El proceso implica la absorción y difusión de carbono en aleaciones ferrosas sólidas. Esto se lleva a cabo en hornos a temperaturas superiores de A3, es decir, por arriba de 845 a 955 grados centígrados. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es llevar el material a la región de austenita. Cuando nosotros convertimos nuestro material, que es esencialmente ferrita, y ferrita más algo de perlita, cuando nosotros levantamos la temperatura, cambiamos nuestro material de una estructura cristalina que se conoce como cúbica centrada en el cuerpo a cúbica centrada en las caras. ¿Qué es lo que en esencia ocurre? Que los espacios que hay en la estructura cristalina se abren para poder acomodar los átomos que van en las caras de la estructura cúbica. Y entonces al abrirse los espacios, pues me permite que pueda entrar, si tengo un medio carburante, ¿sí? Entonces me permite que pueda entrar el carbono, ¿sí? Y si yo enfrío suficientemente rápido, voy a dejar atrapado el carbono dentro de la estructura, ¿va? Entonces, sigue una operación de enfriamiento, como les comentaba, y se utiliza después de procesos de conformado de metales, ¿sí? Generalmente se hacen algunos procesos de terminado o preterminado, se hace el carbonizado y se terminan las piezas por medio de rectificado, ¿no? Ese es nuestro diagrama hierro-carbono. Entonces, la región de la que tenemos, ¿sí? Es esta región que es la región de la austerita, ¿sí? Entonces, aquí en esa región es donde tenemos que levantar el material, ¿sí? La curva AC3 es esta curva, ¿sí? Es esta curva que va por aquí, esa es la curva AC3. Entonces, dependiendo de cuánto carbono queremos difundir, sería la temperatura que vamos a seleccionar. Debemos estar por lo menos unos 50 grados centígrados por arriba de esa curva, ¿no? Déjame aquí borrar algo, realmente es muy malo el PowerPoint tiene algunos errores, pero en esencia nosotros queremos estar por aquí arriba, más o menos 50 grados centígrados arriba de esta línea, que es la línea AC3, ¿no? ¿Sí? Entonces podemos con eso lograr los materiales de los que estamos hablando. Este es 0.8% de carbono, entonces los materiales que vamos a utilizar generalmente están en 0.1, 0.2
de carbono. Entonces, más o menos estarían pues más cercanos a este, ¿verdad? Sí, este sería como punto 4. Entonces, entonces, ahí más o menos sería la composición de carbono que tendríamos. Y necesitamos, como ya le comentaba, elevar la temperatura para, para lograr que se pueda difundir el carbono, es decir, que el carbono entre en solución dentro del material, ¿no? ¿Sí? ¿Qué aceros podemos cementar o aplicarles la carburización? El 1010, el 1012, 1018, 1020, ¿sí? El aceros resulfurizados como el 1113, el 1117 y aceros aliados como 3310, 4118, 4320, 8620, ya lo habíamos comentado. Entonces, esos son los materiales. En esencia, los últimos dos dígitos de la designación AISI nos dan el contenido de carbono. Y entonces generalmente son materiales que tienen poco carbono. Si nosotros tratamos de utilizar un material que un 1045, un 4140, un 8640, ya se hace más difícil la difusión, necesitamos mucho más energía para poder difundir el carbón dentro de la estructura, ¿no? Entonces también ahí alguien podría decir, bueno, yo empiezo con más carbono y le avanzo, ¿no? Pero no necesariamente funciona de la misma forma, ¿no? Entonces, generalmente vamos a usar un material de menos carbono porque nos opone menos resistencia a absorber el carbono, el acero. Los componentes típicos son, por ejemplo, tenemos ahí una cruceta, engranes que se utilizan coronas, piñones, satélites y planetarios, que se utilizan en los diferenciales, rodamientos, como los que hacen pues las diferentes empresas de rodamientos, juntas, por ejemplo, ahí tenemos algunos tornillos sin fin y algunas otras aplicaciones. Flechas, por ejemplo, se carburizan, ¿va? Para diversas aplicaciones. Flechas de transmisión estoy refiriendo. Entonces, la carburización, lo más común en procesos industriales es que se utilice el carburizado en hornos de gas. ¿Sí? Podemos tener un horno transportador y un horno de mufla hermético, ¿verdad? Que se hace por un tratamiento en lotes, ¿va? O puede ser un horno continuo, lo cual viene siendo un poco más difícil de controlar, pero podríamos tener eso, ¿no? Otros procesos bajo los cuales nosotros podemos hacer un carburizado, un cementado, es, por ejemplo, podemos utilizar un medio sólido. El medio sólido, en esencia, ponemos nuestra pieza en una caja, eh, ponemos polvo de carbón mineral, aquí obviamente para que sea un carbono más sencillo de trabajar que lo que vienen siendo los carbonos amorfos. Entonces ponemos ese carbón mineral, tapamos la caja y la metemos a un horno y elevamos la temperatura, ¿no? Sí, y entonces en alrededor de 5 horas ya terminó el proceso de difusión del carbono, ¿no? Otro proceso es que tengamos unas sales que al momento de calentarlas se funden. Esas sales obviamente hay que mantenerlas por arriba de la temperatura de oxidación, por arriba de AC3, y entonces sumergimos las piezas en las sales, ¿no? Y van a estar ahí un determinado periodo y después pues tenemos que sacarlas y lavar los componentes para eliminar los residuos de sal. Y el más común, porque es más conveniente en la parte industrial, pues viene siendo el proceso de gaseoso, ¿no? Donde lo que hacemos es tener una atmósfera a una determinada presión y con un determinado contenido de carbono para lograr poder difundir el carbono dentro del material. Los tratamientos térmicos que tenemos es, por ejemplo, ahí hay unas recetas, aquí disculpen la letra tan pequeña, pero tenemos, por ejemplo, ese 1008, lo vamos a carburizar a una temperatura de 1000
650 a 1700 grados Fahrenheit. Vamos a utilizar ya sea salmuera, agua o aceite, ¿va? Como medios de enfriamiento. Se van a volver a calentar y va a haber un segundo recalentamiento y finalmente un medio de enfriamiento igual va a ser ya sea salmuera o agua, ¿no? La temperatura revenido es 250 a 300 grados Fahrenheit. ¿Sí? Entonces, como esto tenemos un temple posterior al carburizado, siempre va a haber un revenido asociado con esto, porque necesitamos con el revenido remover esfuerzos residuales. En caso de cuando nosotros aumentamos el contenido de carbono, hay más tendencia a tener austenita retenida. Entonces también el revenido, en caso de haber austenita retenida, nos ayuda a remover esa austenita retenida y que no esté presente en el producto final. ¿Sí? Entonces, esos son algunos ejemplos de los tratamientos que se pueden realizar. Los tiempos de carburizado, dependiendo de la temperatura de carburizado y del tiempo de carburizado, tendríamos una expectativa de una profundidad de capa. En el caso de la izquierda es para aceros con el 10.10% de carbono, ¿sí? Y el caso de la derecha, la tabla de la derecha es para aceros con más del 0.2% de carbono, ¿va? Más bien con un 0.2% de carbono. Entonces ahí vemos que los tiempos pueden ser bastante diferentes dependiendo de lo que estemos buscando, ¿no? Entonces, si nosotros queremos una profundidad de capa muy grande, lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar más temperatura y vamos a utilizar más tiempo, ¿no? Si, por ejemplo, ahí nos está mostrando aquí nos dice que si yo quiero lograr hasta prácticamente casi un octavo de profundidad de capa, necesito dejar el material por 30 horas en el medio de carburizante y a una temperatura de 1750 grados Fahrenheit. ¿Va? Entonces, esto, bueno, tiene otras implicaciones también. Hay que tener cuidado porque cuando los tiempos son prolongados, hay una tendencia en los materiales a crecer el grano, ¿no? Entonces hay que seleccionar la profundidad de capa apropiada, pero como vemos, no es necesariamente lineal el crecimiento, o sea, la ganancia con el tiempo no es necesariamente lineal, ¿no? Entonces esas son cosas a que tenemos que considerar. Si te gustó este contenido, regálanos un like y compártelo en tus redes. Suscríbete para recibir notificaciones de nuevos webinarios.